Desde la sede del Congreso en Valparaíso nos trasladamos al Distrito 6, en la misma región. Ahí nos esperan dos de sus representantes, el diputado del Partido de Convergencia Social, Diego Ibáñez, y el diputado de Evópoli, Pablo Kast. Junto a ellos hablamos de distritos, una conversación necesaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, diputados? Muchas gracias por recibirnos para hablar de un tema tan importante para el país y para su zona, la que representan, como es la sequía, la falta de agua, incluso para el consumo humano. ¿Cómo están los dos? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Y un saludo también a Diego ahí, que colega de distrito. Y al equipo, Gracias, por supuesto, que hace esto posible. Muchas gracias, diputado, a los dos por recibirnos. Y partimos por usted, pues, diputado Kast. Le quería preguntar qué tan intensa o qué tan problemática se ha hecho la sequía que ya ha estado presente en su zona durante décadas, ahora con el COVID-19, la presencia de la pandemia y esta obligación que tenemos de resguardar las medidas sanitarias, sobre todo con el uso del agua potable. A ver, bueno, sin duda que la sequía no nos ha dado tregua y ha sido algo que con ciertos ciclos, ciertos microciclos, de acuerdo a variando un poco año a año, pero si uno lo ve en el largo plazo, esto ya es una cosa bien estructural y en eso, bueno, la evidencia, por supuesto, creo que es suficiente como para poder concluirlo. Y sin duda que esto, en el contexto de la pandemia, de las situaciones sanitarias que se están dando, tanto en lo privado, ¿cierto?, dentro de las casas, donde hay mucha gente que tiene que pasar más tiempo dentro de ellas, principalmente los niños. Por supuesto que el tema sanitario del agua, el acceso al agua potable y a la sanidad se hace mucho más preponderante, mucho más relevante. Pero hay otro factor que, en mi opinión, es igual de grave, que todo el sistema productivo, ahí sí, disculpe. Sí. Me refería a que, bueno, está primero el tema sanitario de la gente que permanece en sus casas, que por supuesto el agua potable es algo esencial, pero también hay un problema estructural de largo plazo en términos de cómo van a recuperar las oportunidades de trabajo, cómo se va a recuperar, digamos, la proyección de vida de las familias, que en la pandemia también se ha generado una destrucción de valor y una afectación grave, no solo al presente, sino que al futuro, a las posibilidades de recuperar esto. Entonces, es doble el problema que existe y yo creo que tenemos que enfrentarlo ambos con igual potencia. Diputado Ibáñez, ¿coincide usted con ese diagnóstico que hace el diputado Kast en relación a lo que está ocurriendo ahora, sobre todo en pandemia? Hay dos factores por los cuales estamos en la situación desde un punto de vista ambiental y de un punto de vista humano. Desde el punto de vista ambiental hay que escuchar la ciencia. Y hoy estamos en la década más seca de la historia de Chile, de los últimos incluso 2000 años. Y creo que eso implica una serie de cambios en la forma y en los modos de ver la vida, las relaciones sociales y el mismo sistema democrático. Creo que es un proceso que reviste características naturales, por cierto, parte de los ciclos naturales del globo, pero también, al menos en un cuarto, la ciencia señala que es producto de la acción humana. Y ello está acelerando el proceso de desertificación, de derretimiento de los glaciares, y eso impacta directamente en el vivir cotidiano de la gente de nuestro distrito, que justamente depende de dos cuencas, digamos, el sector de la provincia de Petorca y de la cuenca del río Aconcagua. Y un segundo elemento, creo que esto también tiene que ver, desde el punto de vista humano, con un saqueo de los recursos naturales. Y ahí hay un elemento que va a ser muy discutido en la Convención Constitucional. Tiene que ver sobre la propiedad, sobre los derechos de aprovechamiento de agua, y cómo podemos ir pensando un modo de administración de las cuencas que sea democrático, que esté basado en la ciencia, en soluciones basadas en la naturaleza, con una perspectiva democrática de circulación de bienestar, por decirlo de alguna manera, para no decir derechamente antineoliberal.
Creo que aquí necesitamos una modificación del comportamiento que tiene el ser humano en torno a apropiaciones de justamente lo que debiese ser de todas y todos. Entonces creo que aquí hay dos factores, uno que es natural, propiamente tal, quizás, desde el punto de vista más científico, y uno que tiene que ver justamente con las perillas que los humanos y humanas podemos ir moviendo para que esto no sea tan brutal y que podamos resolverlo de forma urgente, porque ya estamos frente a una situación que debiésemos haber solucionado hace décadas, pero que justamente por los modos de producción de este sistema económico lamentablemente no se había podido. Pero creo que hoy estamos en un momento inédito donde podemos cambiar las cosas. Sí, diputado Kass, en relación a eso, cuando hablamos de sequía, quizás la gente tiende a pensar que aquí el problema se reduce a los campos y a la imposibilidad de regar predios agrícolas. Pero en su distrito en particular se vive una situación bien especial que tiene que ver con que aún se tiene que distribuir agua potable en camiones aljibes, que es una realidad que está presente no solo en Petorca, sino también en otras provincias de nuestro país. ¿Cómo han podido solventar la pandemia o sobrellevar esta pandemia con la entrega de agua en estas condiciones, que en algún momento se amplió a 100 litros, que es lo que indica la Organización Mundial de la Salud, volvió a 50 litros y los vecinos dicen que ellos subsisten con 20 litros de agua potable diaria? ¿Cómo se da esa realidad? Bueno, sin duda que es una realidad muy dura y que está en juego lo que hemos dicho, principios básicos, creo yo, de humanidad. Pero aquí la gran pregunta que tenemos que hacernos, y ahí yo creo que son complementarias ambas visiones, porque yo comparto mucho con lo que plantea Diego y lo que plantea en general la comunidad, en términos de que tenemos que cambiar un poco nuestra forma de entender el consumo, ¿cierto? Y la asignación del recurso en términos de nuestro comportamiento con la naturaleza. Pero hay otro factor que, en mi opinión, tiene que ver también con la búsqueda de soluciones, que yo diría que incluso en el corto y en el mediano plazo es mucho más preponderante. Porque cuando tú quieres cambiar culturas, quieres cambiar comportamientos históricos, quieres cambiar matrices productivas, necesitas un periodo de adaptación, si no el choque es muy brusco, se genera una pobreza brutal, y por lo tanto yo creo que tenemos que ahí enfrentarlo con soluciones que también muchas de ellas van en la línea de reconstruir equilibrios ecológicos, pero con tecnología, con ciencia y con innovación. Y ahí es donde yo creo que hemos caído en una discusión muy política, muy sesgada y muy poco basada en la evidencia, ¿ya? Yo creo que hay grandes innovaciones que se pueden perfectamente realizar para, como te digo, mejorar el acceso. De hecho, tú podrías soñar en el mediano plazo con que toda el agua que circula naturalmente por la cuenca del río de Petorca, por ejemplo, que es por supuesto, la más estresada hídricamente, circulara libremente y todo el acceso al agua, digamos, toda la disponibilidad de agua para uso productivo y humano proviniera de una innovación tecnológica, que de hecho ya se ha planteado muchos de estos proyectos, de la desalinización, y por lo tanto, no solo quedarme con esa solución, el tema de los camiones aljibe es una solución artificial para poder distribuir agua, el tema de cómo se construye una mejora en los pozos para acceder al agua que está en el subsuelo. Son todo ese tipo de cosas, de innovaciones tecnológicas, yo creo que han estado muy escasas, muy ajenas a la discusión, y creo que tenemos que integrarlas. Independiente, como te digo, de que yo comparto plenamente que el factor ecológico y el factor de priorización del agua para el acceso humano, creo que es algo que no puede esperar, o sea, no puedo esperar a que estén esas innovaciones, tenemos una urgencia, pero sin desmedro de preocuparnos de esas otras variables que en mi opinión son perfectamente posibles y lamentablemente no ha habido, creo yo, una disposición o una cierta honestidad intelectual para incorporarlas dentro de las mismas discusiones. Nos hemos quedado cada uno un poco en el fanatismo y también en la discusión política de decir esto solo se resuelve con ecología o cambiando dejando de producir o dejando de consumir, y otros que dicen que aquí no hay que modificar nada, que simplemente hay que respetar los derechos que existen y que la cosa funciona. ¿Se fija? Diputado Ibáñez, ¿y usted cree que existió voluntad para solucionar el tema o usted cree que es algo que, además de tener una solución ahora para ir resolviendo el problema en la inmediatez, también tiene que haber algo más de fondo, como lo decía al inicio, que tiene que estar planteado y plasmado, por ejemplo, en la nueva Constitución?
Quiero hacer una pregunta a propósito de lo que tenía el diputado Kass de la honestidad intelectual. Me diga quién ha escuchado al diputado Kass que solo hable de ecología y de determinación de producción para solucionar el problema del agua. ¿Cómo, perdón? La ¿Honestidad pregunta, intelectual le preguntaba No el se, diputado no se Kass? escuchó, no se escuchó bien la pregunta, Diego. Sí, la última parte, diputado. Por quiero saber a quién has escuchado tú de hablar solamente de ecología y terminar con la producción para solucionar el problema, porque yo nunca he escuchado eso. Por eso te preguntaba por honestidad intelectual, a propósito de lo que tú señalas. Yo he escuchado muchos grupos, y de hecho ¿Para quién, po? o sea, a ti, Diego, de partida, de las personas que he escuchado mucho hablar de cambiar la matriz productiva, de generar, digamos, un cambio, digamos, en el comportamiento, en asignar lo que existe. Pero las veces que yo por lo menos he planteado contigo, por ejemplo, la solución de desalinizar agua, o de generar innovaciones tecnológicas y hacer un cambio gradual del proceso, yo por lo menos te he escuchado a ti ser muy enfático con que eso tiene que siempre ponerse por delante el factor ecológico antes que las evaluaciones de estas innovaciones. Y así lo he escuchado con muchos grupos, también con el actual, Ya, con el actual perfecto. gobernador. No, era para que digamos las cosas Rodrigo por su Mundaca. nombre, y estamos debatiendo, diputado Kass, entonces sería interesante que me diga entonces que yo dije eso. A ver, yo jamás he señalado que hay que terminar con la producción, y sí lo que he señalado es que las soluciones tienen que ser ecocéntricas, y esto no implica terminar con la producción, significa cambiar la modalidad de paradigmas desde donde tú estás pensando en la economía. Si tú no estás de acuerdo con eso, está bien, pero plantearlo de esa manera y no hagas caricaturas respecto de cosas que parece que no alcanzas a entender completamente. Entonces, lo importante de estos debates, y agradezco que Gabriela nos haya citado, es justamente para discutir estos temas que van a estar muy presentes en la Convención Constitucional de forma respetuosa, sin caricaturas, y siendo honesto también con los adversarios con quien tú no estás de acuerdo en este caso. Las soluciones que nosotros planteamos sí tienen Sí, antes diputado Ibáñez, sí, antes para que aclaremos, porque claro, quizás ustedes han dialogado anteriormente y saben de lo que están hablando, muchos otros no estábamos en estas conversaciones. Cuando se habla de acabar con la producción o no acabar con la producción, estamos hablando de la producción agrícola, exacto, que genera algún tipo de río, exacto, por ejemplo en la cuenca, por ejemplo en Cabildo, pongamos un ejemplo, sí, minera también, ambas cosas. En Cabildo, por ejemplo, está se ha planteado. El Cabildo, por ejemplo, tú tienes una situación donde, por ejemplo, Esval, en Cabildo, una sanitaria, tiene cerca de 50 litros por segundo, más o menos, el proyecto. Y tienes para el riego agrícola aproximadamente, deben ser más de 4.500 litros por segundo. Allí hay una gran diferencia. Hoy tú tienes algunos casos de incluso Esval lleva y ocupa camión aljibe para rellenar su propio servicio. Y también hay alguna APR, Agua Potable Rural, algunas cooperativas, algunos sistemas comunitarios de agua potable rural que también ocupan el camión aljibe para tratar de rellenar sus fuentes para poder darle agua a la comunidad. Entonces ahí tú tienes un problema de distribución. Tú tienes un uso de riego, un uso agrícola, que en este caso es 100 veces más grande que el consumo humano. Y solamente estoy poniendo el ejemplo de Cabildo, imagínate lo que sucede en Petorca o en otro tipo de comunas. Solamente para graficarlo. Entonces, cuando hablamos de terminar con la producción, sería, y lo digo francamente, estúpido decir que terminemos con 5.000 litros por segundo y le demos 5.000 litros por segundo al uso humano. Sería absurdo. Entonces, aquí lo que se trata es de establecer estrategias de desarrollo que sean sostenibles con el respeto al derecho humano al agua y también con la diversificación de esos litros por segundo, no solamente en quizás una gran agricultura, y esto aquí hay que hacer un cruce de datos de la tenencia y la propiedad sobre la tierra, sobre justamente los litros por segundo en función de producciones, si es cítricos de exportación, si finalmente van a ser, digamos, de consumo local. Entonces, allí hay que tomar definiciones. Y esas definiciones, y aquí paso a la otra página, y con esto termino, esas definiciones no son técnicas, esas definiciones son políticas. Aquí hay un alto desarrollo científico y técnico que se ha desarrollado en todos los debates que la Universidad de Chile mantiene algunos centros de estudio, que el CR2 que asesora, por ejemplo, al Ministerio de Medio Ambiente o al Ministerio de
en materia de COP25 en su momento, también lo han desarrollado, tienen equipos científicos, pero de primera calidad, que van a hacer sus estudios sobre sistemas hidrológicos a Israel, a Estados Unidos, que son los sistemas, o a Canadá, que son los modelos que podríamos decir que ocupan la desalinización, que también la ofrecen como alternativa. Pero hay que ser honesto en que las definiciones tienen que también ser del ámbito político. Tienen que ver con diseños estratégicos de cómo tú quieres que funcione la economía y los derechos sociales y fundamentales de la gente. Y por otro lado, y aquí a propósito de la caricatura sobre el ecologismo que hace el diputado Kast, sobre también los derechos ecológicos, los caudales ecológicos, la reserva de justamente el agua subterránea que alimentan los valles centrales del bosque esclerófilo y que permite también reducir el impacto de la desertificación. Si uno no tiene claro que al menos hay esos tres factores que hay que hacerlos compatibles, claro, caemos en la caricatura porque no entendemos la dimensión del problema. Entonces, hay soluciones. De hecho, hoy en la Sociedad Civil por la Acción Climática, que alberga varios colectivos, organizaciones del mundo científico, hay un desarrollo muy contundente, porque justamente Chile es el país que más va a sufrir por la crisis climática dado el estrés hídrico. Y eso nos pone también a la vanguardia, de una u otra manera, del pensamiento ecológico, político, social y económico en torno a las soluciones basadas en la naturaleza, y que eso no implica en absoluto terminar con la producción agrícola. Ya eso es como negar una dimensión de la humanidad que es justamente la dimensión económica también. Entonces, pongamos las cosas también en su lugar y vayamos abriendo un poco la mente y podamos ir pensando en soluciones alternativas a un problema que es histórico y que es global. Diputado Kast, ¿usted considera que ha habido una sobreexplotación de los recursos en su zona y que hemos llegado a extremos como el del que estamos hablando? A ver, lo primero decir es que yo hablé de conceptos y principios de personas que quieren terminar con, con áreas productivas, y en eso Diego se refiere solo al tema agrícola, ¿ah? Yo me refiero al sistema productivo en general. No solo la agricultura es la que consume agua dentro de los valles, la minería es una importante fuente consumidora de recursos hídricos, y Diego ha planteado abiertamente el término de la economía extractivista minera. Corrígeme si me equivoco después cuando intervengas, Diego, porque creo que es una cosa que te he escuchado, y eso va en línea absolutamente de terminar con ciertas áreas productivas. Ahora, respecto a la planificación estratégica de cómo se construye esto con una dimensión humana, por supuesto que estamos todos de acuerdo. Por supuesto, sería también muy poco honesto intelectualmente no reconocer de que había una sobreexplotación, sobre todo dentro de estas cuencas. En Petorca se ha generado además una sobreexplotación artificial, corrupta directamente. Hubo un proceso de corrupción muy grande, donde estuvieron principalmente políticos involucrados, y gente que hoy día además también sigue participando dentro del mismo sistema de la cuenca, digamos, hoy día defendiendo derechos, pero en su momento fueron parte de ese sistema productivo, ¿ah? Que sobreexplotó, que derivó agua de ciertos caudales. De hecho, el mismo hoy día gobernador Mundaca, del gobernador electo, participó dentro de la empresa y trabajó directamente con empresas que en su momento derivaron agua y que fueron multadas directamente. Entonces, cuando uno ve que esto se transforma en algo claro, donde por supuesto que el principio de humanidad, ¿cierto?, de que estos recursos se prioricen y se otorguen, yo creo que estamos siempre todos de acuerdo. Yo soy de los primeros en que creo que hay que reformar el Código de Agua, hay que alterar todos aquellos factores jurídicos que no permiten que haya una priorización humanitaria a esta misma, pero que yo insisto, que cuando esto se politiza, se radicaliza, caemos en problemas que no encuentran soluciones, ¿ah? Y por ponerte un ejemplo súper claro, cualquier cosa que uno intervenga en una cuenca altera la ecología, ¿ah? Desde el minuto en que llegó el ser humano, digamos, a ocupar estas cuencas, ya se alteró el sistema ecológico, y de hecho se alteró mucho más profundamente al principio que en estos tiempos en que estamos, porque la gente se asentó en los bordes de los ríos, que eran las cuencas realmente donde había un bosque xerófilo real, profundo, con una contundencia. Hoy día solamente quedan ciertas laderas. Entonces, ¿cómo recuperamos eso? Es una pregunta que hay que hacer. Para mí, la principal respuesta está en la innovación. Hay muchos ejemplos de países donde han podido recuperar totalmente su ecología y su estabilidad, ¿cierto?
Yo creo que en el caso de Chile, como decía Diego, somos el país más vulnerable al cambio climático, pero a su vez somos el país que tiene la mayor ventaja en términos de recuperación hídrica por las distancias que existen entre fuentes, por ejemplo el mar, que desalinizan y permiten con un costo súper ventajoso llegar a recuperar totalmente nuestras cuencas, incluso no solo en Petorca, sino que también hacia el norte, en la cuarta y la tercera región. Entonces, como yo creo que hay que trabajar de una manera equilibrada, como digo, no cayendo en estos radicalismos que yo creo que solo obstaculizan y polarizan un poco la discusión y además destruyen valor. Cuando tú planteas una solución radical, ¿cierto?, de cambio, sin un plan de trabajo, sin una gradualidad para poder restablecer estas matrices, yo creo que vamos a caer en un problema que ya estamos cayendo. En Petorca ha habido mucha pérdida de valor, mucha pobreza que se ha generado producto también de estas radicalizaciones políticas. Hay muy poca gente invirtiendo hoy día por ejemplo, en alternativas productivas que permitan recuperar el empleo sin aumentar, por supuesto, el consumo hídrico. Diputado Ibáñez, en relación a lo que decía el diputado Kass de la producción o de la extracción de recursos, ¿se debe terminar o no? ¿Cómo se debe ir haciendo? Sí, es que parece que cualquier cosa que diga va a terminar siendo súper radical comparado con lo que plantea el diputado Kass. Básicamente Petorca está en la pobreza porque faltan inversores. Yo creo que hay evidentes diferencias de cómo salimos del problema de la pobreza, de la pobreza hídrica, de la pobreza que impacta en el territorio en términos de la pobreza natural, del impacto ambiental. Y creo que hay conceptos que naturalmente no podríamos llegar a concebir como razonables ni como posibles, porque simplemente no estamos de acuerdo con eso. Y no tiene que ver aquí con falta de evidencia científica, tiene que ver ya con posturas políticas. Entonces, considerando aquello, yo creo que aquí lo que necesita es una descentralización político, social, económica, que justamente beneficia a las zonas rurales, que son las zonas que multidimensionalmente parecen la pobreza más cruda. Cuando tú ves que hay un criancero en Chincolco que se suicidó el año 2018, 2019, porque sus animales no tenían agua para tomar, tú estás comprendiendo la dimensión humana de padecer esta pobreza multidimensional que no se mide por ingresos y que no se mide por niveles de inversión tampoco de la agrícola o de otro tipo de empresas. Aquí lo que hay que definir es qué tipo de desarrollo económico queremos para esta zona, y eso también pasa, a propósito de la pregunta sobre la minería, de colocar límites ambientales a el uso de los bienes comunes naturales, que en este caso en la minería hoy pueden consumir agua, que de hecho tampoco es tanto el agua que consumen, y por eso me estoy centrando en lo agrícola. Hoy la minería a nivel nacional no consume el 10, el 15%, cuando hoy la agricultura concentra cerca del 75 u 80%. En el caso de la quinta región, yo diría que cerca del 85%, 90% del uso de las cuencas. Y creo que por ello es importante, si es que vamos a hablar del Distrito 6, si es que vamos a hablar de comunas con nombre, apellido, de personas con nombre y apellido, hay que hablar justamente de la agricultura en este caso. Entonces, creo que hay un momento de transición que se va a iniciar con una nueva carta constitucional, a mi juicio, que tiene que pensar la economía y el territorio y la protección del medio ambiente como una articulación necesaria donde nunca puede estar una por sobre la otra. Y eso es posible cuando hoy establecemos, por ejemplo, realización de apoyos para la agricultura familiar campesina con un bajo impacto ambiental, cuando establecemos límite a el uso de derechos de agua en el caso de la agricultura para justamente priorizar el derecho al consumo humano. Hoy los derechos de agua son especies de usufructo que se generan por el bien nacional de uso público, que es el agua. La propiedad está por sobre el derecho de aprovechamiento de agua, que es una especie de propiedad sobre el usufructo. No es que exista la propiedad sobre el agua propiamente tal. Y en Chile, lamentablemente, eso está sometido al mercado. Hoy no hay un límite estratégico en cuanto a que el Estado pueda
determinar el marco sobre el cual se genera ese usufructo. A diferencia de España, por ejemplo, en España el modelo de uso de agua tiene marcos claros donde las concesiones se establecen con ciertos límites, que en Chile recién estamos discutiendo después de 30 años a propósito de la reforma del Código de Agua que está pegada en el Senado hace ya más de 5 años. Y eso es un elemento que va a estar presente en la Convención Constitucional. Eso ahora respecto del tema de la propiedad, porque respecto del tema de la administración de las cuencas hay muchas propuestas que incluso la misma Asociación de Municipalidades, de Municipios Rurales, ha sostenido, que tiene que ver con la administración integral y democrática de cuencas, donde incidan el mundo de las agrupaciones comunitarias rurales, donde incidan los municipios, donde incidan también los pequeños agrícolas, los grandes agrícolas, donde incidan las universidades y se tomen decisiones de administración de cuencas en base a la evidencia. Hoy por eso termino, hoy el río Aconcagua está dividido en 4 secciones. Nadie entiende por qué el río se divide en 4 secciones cuando justamente hay una unidad de cuenca que se tiene que gestionar junto a todos los actores con poder de decisión que no sea equivalente al poder que tiene quien tiene más derechos de agua. Hoy la cuenca se administra igual que una sociedad anónima, donde el que tiene más derechos de agua tiene más derecho a decidir cuándo y cómo se abren y se cierran las compuertas. Y esto impacta directamente en la calidad de vida de la gente que, por ejemplo, en Pachacama tiene baja presión de agua o que tienen que pasar 1 o 2 días sin agua, derechamente sin agua. Y que más encima ven justamente una conexión entre la cuenca y Esval para satisfacer de agua a Viña del Mar, y ellos miran también cómo eventualmente sus pozos podrían bajar de presión, y eso significa que la situación de ellos no es próspera. El día de mañana no se despiertan señalando mi situación va a ser mejor, al contrario, se despiertan señalando mi situación va a ser mucho peor, cómo me puedo ir de acá y cómo puedo abandonar este lugar para encontrar trabajo en otro lado. Ese es el padecimiento que hoy vive justamente la gente por el impacto hídrico y por el impacto desregulado de la industria agrícola. Yo creo que hay varios temas, obviamente no vamos a señalar en este programa todo el proceso de transición que requiere cambiar este modelo, que evidentemente que no va a ser de un día para otro, pero sí hay que abrir este debate y no caricaturizar a el adversario que al parecer está haciendo más sentido común que los sectores que hoy resisten al cambio. Diputados, bueno, se nos acaba el tiempo y para finalizar, para cerrar, me gustaría que, sabemos que esto es un problema muy profundo, ya nos dimos cuenta con las exposiciones de ustedes dos, un problema político, social, económico, ecológico, etcétera, traspasa todos los ámbitos de la vida, pero una propuesta concreta, precisa y en breves minutos para poder ir cerrando de qué es lo que se puede hacer en su zona para solucionar este problema, ojalá en el corto plazo. ¿Alguna solución que ustedes tengan así, se les venga a la mente de inmediato, diputado Kass? Lo primero es que compartir con que esto principalmente es un problema social, pero frente a esa situación, que por supuesto que afecta la vida de miles de personas que viven en ambos valles y en todo Chile. El tema hídrico no es solo un problema de este valle, de estos 2 valles, digamos. En mi opinión, la discusión política se ha dado más bien en la forma de enfrentarla, en cómo solucionamos. Y en eso yo creo que no hay soluciones únicas. Yo estoy de acuerdo con la priorización. Tiene que haber una causal que permita hacer excepciones absolutas a los derechos de aprovechamiento de agua que existen hoy día. Hoy día existe algo, pero muy sutil, respecto a que una persona, por ejemplo, pueda hacer una noria sin pedir ningún derecho. En España esto está un poquito más desarrollado y cualquier persona puede hacer un pozo profundo para poder acceder al agua. Pero yo creo que las soluciones van en el lado tecnológico y, por supuesto, en el lado de la gobernanza. Porque si hay algo que ha fallado hoy día, principalmente en Petorca, ha sido la gobernanza. No el tema de los derechos ni otras cosas, sino que cómo se ha fiscalizado que alguien no use más de lo que puede usar y cómo esto se asigna, digamos, por supuesto, de acuerdo a los principios humanitarios de que el consumo tiene que ser algo fundamental. Diputado Ibáñez, para cerrar. Sí, bueno, yo creo que para hacerle honor al diputado Kass, todo lo que él plantea hoy se puede hacer, incluso con este código de agua que fue hecho en dictadura.
Incluso hoy el gobierno podría expropiar derechos de agua para satisfacer derechos humanos al agua, el artículo 62 del Código de Agua, si mal no recuerdo. Y sugiero que el diputado vaya a Petorca, porque la APR de Petorca, teniendo, yo diría en este momento deben estar sacando con suerte unos 2, 3 litros por segundo, frente a las agrícolas que yo creo que si es que Cabildo tiene 5.000 litros por segundo, ellos deben estar, por un tema de tamaño solamente proporcional, deben estar en, seamos radicales y coloquemos en la mitad, 2.500 litros por segundo. Fíjese que en el Petorca la gente tiene que cortar el agua a las 9 de la noche y lo tiene que dar al otro día a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Fin de semana que tienen que cortar la llave, definitivamente. Usen el artículo 62, el diputado Kast, que representa al gobierno, que le proponga al presidente Piñera que use el artículo 62 del Código de Agua. Quizás ahí podría la gente de Petorca no necesariamente tener que cortar el agua los fines de semana ni en la noche para poder satisfacer su derecho humano. Creo que hay una propuesta concreta que podría plantearle el diputado a su gobierno. Muy bien, pues. No sé si el diputado quiere responder a eso cortito, ya que fue aludido, diputado Kast. Sí, bueno, primero decirle que se ha hecho. Hay procesos de licitación para comprar agua para poder acceder a esto, pero también es importante que el diputado Ibáñez sepa, se entere y recorra a los APR, porque hay muchos APR que tienen derechos de agua y no pueden acceder a ellos por problemas tecnológicos, porque no pueden llegar a la profundidad en la cual se encuentran las aguas ni tecnológicamente a ellas. Entonces no es solo un tema de los derechos de aprovechamiento, sino que es un tema de condiciones para poder acceder a ellas. Y en Chile existe, incluso, como te decía, no solo este procedimiento administrativo que dice el diputado Ibáñez, que uno puede expropiar. Más simple que eso, una persona puede perforar y acceder al agua para el consumo humano sin pedirle permiso a nadie y a la distancia que sea de otro pozo. Eso está permitido por la ley hoy día, por nuestro sistema. Pero no se hace porque hay una dificultad, como decía, de acceso, de tecnología y de profundización, que por supuesto no es fácil. Así que, pero recojo el punto del diputado Ibáñez, se ha hecho, responderle, que también se lo averigüe. Y bueno, yo acá creo que lo principal que necesita la gente, sobre todo de Petorca, es que nos pongamos de acuerdo en un sentido constructivo, no en un sentido polarizado ni de peleas políticas pequeñas, que yo creo que le ha hecho tanto daño a este valle, y ojalá reconstruyamos un poco esta cosa que yo creo que hay muchas que estamos de acuerdo. Por de pronto, esto de la priorización y enfocarnos en que las personas tengan agua potable para sus vidas. Muy bien, pues diputado, les agradecemos a los 12 por este contacto para hablar de este tema que convoca y que también preocupa no solo a los habitantes de su zona. Que estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Gabriela, que te vaya muy bien. Nos vemos. Gracias, chau, diputado Kast, diputado Ibáñez. Gracias a ustedes también por seguirnos, por escucharnos, por vernos en una nueva edición de Distritos. Nosotros nos volvemos a reencontrar prontamente. Que estén muy bien, hasta entonces.